Muy buenas noches, amados hermanos. Gracias por acompañarnos hoy miércoles 4 de enero. Es el primer miércoles de este año 2023. ¿Cómo no dar gracias a Dios, puesto que todavía pues el Señor nos da vida para poder seguir predicando su palabra? Eh, Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das siempre, Señor, de poder servirte a través de la enseñanza de tu palabra, Señor. Padre Santo, oramos porque sea tu Santo Espíritu quien tenga total control de esta reunión, de esta enseñanza, Señor, que seas tú mismo hablándonos a lo más profundo de nuestro corazón, pero que no solo quede pues con un conocimiento, sino simplemente, Señor, para que lo podamos meditar y podamos ponerlo por obra. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, en todas estas semanas hemos estado tratando el libro de Zacarías, ¿no? Y ya estamos muy próximos a terminar este maravilloso libro. Este maravilloso libro tiene pues 14 capítulos y hoy estamos en el capítulo 13, los primeros 6 versículos. Vamos a leerlo, vamos a meditarlo, pero como dijimos, estas enseñanzas no queremos entrar en temas profundos, sino realmente meditar lo que el profeta está indicando, pero captar las enseñanzas para poderlas aplicar a nuestra vida. De eso se trata. Amén. Entonces no se trata de hacer estudios profundos, sino algo muy práctico, muy sencillo, que sea fácil de poder entenderlo. Este libro de Zacarías es conocido pues como el libro del Apocalipsis del Antiguo Testamento, porque está lleno pues de visiones y de profecías también, igual que en el libro de Apocalipsis del Nuevo Testamento. Y hemos explicado los primeros 12 capítulos. Hoy arrancamos con el capítulo 13, los versos del 1 al 6. La semana pasada vimos que el profeta anuncia y dice que el Señor derramará sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como se aflige por el primogénito, ¿no? Y hoy sí continúa pues el profeta con esta profecía que trata sobre la restauración o la liberación futura de Jerusalén. En el pasaje de hoy vemos pues que también el profeta sigue indicando que en esos tiempos, ¿no?, que se realice, que se cumple esta profecía, habrá un manantial abierto pues para la casa de David y de los habitantes de Jerusalén, con el propósito de la purificación del pecado. Y también pues ese manantial permitirá que quiten los nombres de las imágenes, exterminarán a los falsos profetas y al espíritu de inmundicia. Todo esto trata pues los primeros 6 versículos del capítulo 13 de Zacarías. Vamos a leerlos para entenderlos bien. Zacarías 13, pues versículos del 1 al 6. Y las escrituras nos dicen: en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Y en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes, y nunca más serán recordados. Y también haré cortar de la tierra a los profetas y al espíritu de inmundicia. Y acontecerá que cuando alguno profetice aún, le dirán su padre y su madre que lo engendraron: no vivirás, porque has hablado mentira en el nombre de Jehová.
y su padre y su madre que lo engendraron le traspasarán cuando profetice. Y sucederá en aquel tiempo que todos los profetas se avergonzarán de su visión cuando profeticen, y nunca más vestirán el manto velloso para mentir. Y dirá, no soy profeta, labrador soy de la tierra, pues he estado en el campo desde mi juventud. Y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Amén. Bien, sigue pues el profeta anunciando todas las cosas que sucederán, ¿no? En la etapa en el momento en que el Señor libere pues a Jerusalén. La semana pasada mm, toda la enseñanza estuvo centrada pues en el arrepentimiento, porque el Señor de la María pues es espíritu, un espíritu de oración para que miren al traspasado y llorarán, se aflijarán, ¿no? Eso dijimos, eso estuvimos comentando la semana pasada. Entonces, quiere decir que la semana pasada hemos estado hablando o hemos estado dando importancia al arrepentimiento. Importante es el arrepentimiento para poder hacer alguna reforma moral, porque la reforma moral es consecuencia inevitable del arrepentimiento. Primero tenemos que arrepentirnos para poder corregir nuestra vida. Si no nos arrepentimos, entonces, ¿qué podemos corregirnos? No seguiremos viviendo en lo mismo. Entonces, el lamento por el pecado es una buena preparación, pues, para la purificación misma del pecado, ¿no? Bien, veamos entonces lo que nos dice el verso 1, que hemos leído. El verso 1 dice, habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para los de la casa de David y para los habitantes de Jerusalén. Se está hablando de todos, ¿no es cierto? Habrá un manantial abierto para todos, nos dice esto. Miren, el pecado en la impureza, pues con este manantial serían erradicados, ¿no? El pecado y la impureza serían erradicados por un manantial que brotará de la casa de David para limpiar pues la ciudad de Jerusalén a fin de presentarla pues como una esposa sin mancha y sin arrugas. Este manantial se abrirá permanentemente para la purificación. Sería como uno de esos ríos del paraíso que fluía de la ciudad de Dios, que eso también lo podemos leer en la profecía de Ezequiel, en el capítulo 36, el verso 25, y también cuando leemos los salmos, en el Salmo 46, el verso 4. Entonces, este manantial será abierto permanentemente para la purificación, o sea, era como un río que viene de la ciudad de Dios con el propósito de purificar. Entonces, ¿qué nos hace ver esto? ¿Qué nos hace ver esta parte de la profecía? Y es que de la misma forma que el Señor va a derramar su espíritu de oración de Israel y que iba a llevarlos al arrepentimiento, ahora pues proporciona los medios para la purificación y la santificación de un pueblo arrepentido. El agua que brota del manantial abierto por el Señor, esa es una agua purificadora. Esa agua purificadora eran pues las personas, o se podía verse o podía ilustrarse en las personas que se limpiaban continuamente. Entonces
lo que la profecía está indicando es que esta agua pues permitiría la purificación del pecado y de la impureza. Esta profecía como que está tomada de una figura, ¿no? En la cual los sacerdotes levitas, pues antes de la expiación tenían que lavarse, tenían que purificarse. A eso le llamaban el agua de la expiación. También, pues vemos otra figura cuando el agua era preparada con las cenizas de una vaca alazana que era sacrificada, ¿no? Y eso sí servía pues para la purificación de los inmundos. Entonces el profeta habla sobre esta agua, ¿no? Esta agua que brota de este manantial. El agua es símbolo, pues, del dulce mensaje del Evangelio. Ese dulce mensaje del Evangelio que trae perdón a todo aquel que se acerca, pues, al manantial de vida eterna, que es Cristo Jesús, nuestro Señor. Por esta agua, es decir, por el Evangelio, pues entendemos la purificación espiritual que se obtiene a través de la muerte expiatoria de Cristo. La sangre de Jesucristo, su Hijo, pues nos limpia de todo pecado, ¿no? Conforme lo dice las Escrituras. Entonces, ¿qué podemos aprender de este capítulo, o perdón, de este versículo 1 del capítulo 13? En primer lugar, reflexionemos un poquito porque nos dice que la purificación y la limpieza que ofrece Dios, pues dice que es para la casa de David y para los habitantes del pueblo. O sea, quiere decir que la purificación y la limpieza que ofrece Dios no es para unos cuantos, es para todos. Para todos nos está ofreciendo, pues, el Señor esa purificación y esa limpieza. Ahora bien, en medio de la limpieza y de la purificación es la muerte expiatoria de aquel a quien traspasaron, o sea, a Cristo Jesús, el Mesías. Eso es lo que podemos entender, podemos captar. Son enseñanzas que nos dice esta profecía y que debemos atesorarlas en nuestro corazón. Una cosa que debemos estar sumamente seguros es que en Cristo hay abundante provisión para el perdón y la purificación de todos los pecados de la humanidad. Y otra cosa que también debemos de aprender es que la purificación por la fe es inseparable, pues, de una purificación vívida y de una santificación vívida que debe experimentar el creyente. Bien, sigamos avanzando entonces y ahora veamos el versículo 2. En este versículo 2, pues señala que la idolatría y los falsos profetas serían exterminados. Los dos. ¿Por qué? Porque miren, la idolatría es la primera causa de la contaminación de la tierra. Pero sin los falsos profetas, estos dioses sustitutos nunca hubieran florecido. Se necesitaba pues de la intervención de estos falsos profetas. Así que junto con la purificación ritual también se tendría que dar la exclusión del principio falso dado por los falsos maestros. Miren, la idolatría y el espíritu de mentira que está personificado en los falsos maestros, en los falsos profetas, han sido siempre pues los pecados principales del pueblo de Israel. Y por ello
se representa pues la transformación prometida como una total remoción y eliminación de estas dos formas de impiedad, la idolatría y las falsas enseñanzas o los falsos profetas. Los dos tenían que ser exterminados. Entonces, anuncia o el profeta una destrucción absoluta de los ídolos, no solo de madera y de piedra, sino también pues una destrucción absoluta de los morales y espirituales formas creadas por ese espíritu farisaico, ¿no? Y de una justicia que prevaleció por lo general en Israel después del cautiverio de Babilonia. Ese espíritu también tenía que ser erradicado, porque el espíritu de inmundicia es antagónico al espíritu de gracia. Recuerden que el Señor derramaría el espíritu de gracia primero. Entonces, si derrama el espíritu de gracia, tiene que desaparecer el espíritu de inmundicia, porque es antagónico, ¿no? Y este espíritu de inmundicia o ese espíritu de maldad está personificado pues en Satanás, que obra en la mentira a través de los falsos maestros. O sea, tienen que desaparecer también. Entonces, ¿qué podemos aprender aquí en esta profecía? En primer lugar, debemos entender que los ídolos son una amenaza constante para derrumbar la fe. El primer mandamiento señala que la idolatría es una amenaza contra la relación del hombre con el verdadero Dios. ¿Por qué? Porque la idolatría es una amenaza espiritual fuera del hombre, pero la amenaza más destructora es su influencia interna en la vida del hombre, y esto pues es producido a través de los falsos maestros, quienes llevan pues una vida de ritos y de religiosidades que no permiten que la gente pueda entender o pueda conocer al verdadero Dios. Por eso es que la idolatría debe ser desechada. La idolatría, mi querido hermano, saca a Dios de donde debe estar. Y Dios debe estar en tu corazón. Los agentes de la idolatría son los profetas falsos. Pero el poder espiritual que sostiene a los ídolos es de origen satánico. Recordemos eso. O sea, el poder espiritual que hace que esos ídolos todavía permanezcan es porque tienen ese poder de origen satánico. Sus agentes son los falsos profetas, los falsos maestros. Recordemos eso. Bien, sigamos entonces avanzando y ahora veamos los tres siguientes versículos, del 3 al 6, en donde el profeta señala pues que a causa de la salvación de Dios que ha limpiado pues a su pueblo, y como resultado de esa salvación pues su pueblo mostrará un amor al Señor y también un amor a su verdad. Entonces habrá un aborrecimiento a la profecía falsa, y este aborrecimiento superará pues cualquier sentimiento
humano normal. De tal modo, dice la profecía, que hasta un padre y una madre estarían dispuestos a someter a muerte a un hijo que fuese apóstata. Tremendo, ¿verdad? O sea, con toda esa transformación que el mismo Señor hará en el corazón de los hombres. Este espíritu de inmundicia va a quedar pues erradicado de una manera tan completa que en Israel ya no se toleraría más a los falsos profetas. A causa de estas medidas drásticas, los profetas falsos dejarán pues de utilizar la vestimenta tradicional de los profetas, no es el manto velloso. Y es que los profetas antiguos siempre se caracterizaban por utilizar mantos vellosos. Entonces, una de esas drásticas medidas, entonces la gente tendrá tanto temor, tanto miedo de querer profetizar que no se pondrán ese manto velloso, o sea, no se darán a conocer públicamente, más bien van a adoptar métodos clandestinos para propagar sus mentiras, inspiradas pues por demonios, y mentirán cada vez que alguien les pregunte si son profetas y ellos afirmarán que son agricultores. Los falsos maestros, cuando revisamos las escrituras, se cortaban pues el cuerpo para elevar el éxtasis de la adivinación en diversos ritos idólatras, por eso es que quedarían marcas, ¿no? Entonces, ese profeta, ese falso maestro cuyas marcas en su cuerpo evidenciaría, pues, que él se cortaba para lograr el éxtasis, no en esas manifestaciones de esos ritos idolátricos, la gente le preguntará, ¿y por qué son estas señales? ¿Qué heridas son estas? Y él afirmará que son cicatrices como resultado de un ataque que sufrieron por parte de sus amigos. Entonces, ¿qué podemos aprender en estos versículos? Miren, una vez aceptada la salvación que ofrece Dios a través de su Hijo, Jesucristo, por su muerte en la cruz, nosotros amaremos la verdad. Y ello nos llevará a rechazar todo tipo de idolatría y también un rechazo total a las falsas enseñanzas. O sea, aquella persona que realmente ha tenido un encuentro con Jesucristo, una persona que ha encontrado la salvación a través de Jesucristo, que cree que Jesús es el Mesías, que cree que Él ha muerto por nuestros pecados, pues esa persona, pues el Espíritu de gracia morará en su corazón y ese espíritu de gracia lo llevará a amar la verdad, ¿no? Y va a rechazar todo tipo de idolatría y también rechazo a cualquier falsa enseñanza. El apóstol Pablo decía, no os conforméis a este siglo. O sea, no os conforméis. En algunas versiones, como la Dios habla hoy, dice, no sigas las corrientes de este mundo, no sigas, sino transformaos, dice, transformaos. ¿Qué es de transformaos? O sea, necesitamos una metamorfosis, ¿no? Necesitamos transformar nuestra manera de pensar, ¿no? Y cómo transformamos nuestra manera de pensar renovando, dice, renovando, renovar. Es una acción repetitiva. Novar es cosa nueva. Tenemos que poner nueva cosa en nuestra mente. ¿Y qué es esa nueva cosa que no está en nuestra mente?
es la palabra de Dios, ¿no? Entonces, vamos a renovar nuestro entendimiento, pues colocando cosas nuevas en nuestro corazón, nos dará un nuevo entendimiento y así comprobaremos, pues, la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Eso nos está enseñando estos 3 versículos, ¿no? Que realmente cuando uno toma una decisión por Cristo, definitivamente ya no será la misma persona. Esas malas enseñanzas, ¿no? Una de las cosas también que tenemos que aprender es que esas malas enseñanzas cuyo propósito es propagar mentiras inspiradas por demonios a fin de apartar a la humanidad de Dios, tratarán de seguir expandiéndose por toda la tierra, manifestándose en afirmaciones que parecen ser la verdad, pero no es otra cosa que un simple engaño. Y ese método se ha utilizado desde el Génesis. ¿Se acuerdan? Cuando la serpiente se le acerca a Eva y le dice, es cierto que no puedes comer de todos los árboles, y ella entra en diálogo y le dice, no, de todos podemos comer menos de uno. El diablo le dijo algo que parecía la verdad, pero no era la verdad, con el propósito de que ella pueda entrar en diálogo con él, y cuando tú dialogas con el enemigo, pierdes. Hay muchas cosas que parecen la verdad y no lo son. Ese es el método que utiliza el enemigo. Por eso, mis queridos hermanos, la importancia de conocer las escrituras, de poder leer. También en las mismas escrituras nos dicen que hay caminos que al hombre le parecen correctos según su propia opinión. Hay decisiones que te parecen correctas según tu propia opinión. Es importante conocer las escrituras. Pues bien, hay algo que podamos entender que parece que es la verdad, mensajes que podemos escuchar que parecen la verdad, pero no es la verdad. Debemos ser como esos habitantes de Berea que escudriñaban todo lo que Pablo les enseñaba. Debemos discernir cada mensaje, mi querido hermano, a la luz de las Escrituras. Amén. Bien, no quiero entrar en mayores detalles. Lo que se trata es coger pequeñas enseñanzas y aplicarlas a nuestra vida. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra, Señor. Señor, hoy nos haces ver, Padre Santo, simplemente que la purificación y la limpieza que tú ofreces es para todos. Y te damos gracias, Señor. Y esa purificación y esa limpieza solamente la podemos obtener a través de Jesucristo. Esa fuente inagotable de gracia, de misericordia y de perdón, Señor. Padre Santo, te damos gracias. Gracias, Señor, porque cuando nosotros tenemos un encuentro contigo, Señor, pues nuestra vida cambia. Hemos sido idólatras y tú nos has rescatado de ahí. La idolatría, cuánto daño ha hecho a nuestro corazón y sigue todavía haciendo a mucha gente. Oramos, Señor, porque puedan alcanzar libertad de esa idolatría, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Oramos también, Señor, para que podamos comprender que cuando uno pues goza de esa salvación que tú nos ofreces, pues amamos la verdad, Señor. Nos invita a rechazar la idolatría y también a las malas enseñanzas. Señor, pues siempre que podamos renovar nuestra mente continuamente para poder conocer
tu voluntad que siempre es agradable y perfecta. Sabemos, Señor, que las malas enseñanzas todavía se vienen propagando, Señor. Por eso danos siempre el discernimiento necesario para poder identificar el verdadero mensaje de la cruz. Danos ese discernimiento que necesitamos, Señor. Danos esa humildad también que requerimos para que en todo momento seamos sensibles a tu voz y también a buscarte, a buscar tu dirección, a buscar tu rostro, Señor. Padre Santo, te damos gracias por ello. En el nombre de Jesús, siempre pedimos, Señor, que sigas tocando nuestros corazones en cada mensaje. Y tú, de repente, que nos estás siguiendo a través de las diferentes redes sociales y que aún no has experimentado un encuentro con Jesucristo, pues simplemente te invito a hacer una simple oración. Una simple oración en decirle, Señor, yo sé que tú enviaste a Cristo Jesús a que muriera por mis pecados. Tal vez no tengo mucho conocimiento de eso aún, pero yo lo creo. Y quiero que Jesús habite en mi corazón. Su muerte para darnos purificación, para darnos limpieza por nuestros pecados, quiero experimentarlo, Señor. Yo quiero que Cristo sea el Señor de mi vida. Ayúdame, Padre Santo. Yo recibo a Cristo, Señor, en mi corazón y ayúdame a cambiar radicalmente mi vida. Te lo pido, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, pues los invito a seguir con estas pequeñas enseñanzas la próxima semana. Este miércoles que estaríamos contemplando ya la última parte de este capítulo 13 de esta profecía de Zacarías, de tremenda enseñanza para nuestras vidas. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana.